Bueno, pónganse de pie, por favor. Vamos a ponernos serios. Difícil, pero vamos a aprender algo muy interesante esta noche. Señor, muchas gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa una vez más. Muchas gracias por enseñarnos, por instruirnos, por capacitarnos. Permite que tu palabra penetre nuestras almas, esas zonas oscuras de nuestra vida, para que como lumbrera, como luz, nos ayudes a ver qué es lo que tenemos que cambiar, que mejorar, para ir a un nivel de excelencia delante de ti, Señor, de dar testimonio público de que nuestras vidas están siendo transformadas por tu palabra, por tu presencia. Muchas gracias por esta noche. Gracias por la sanidad que has hecho en mi esposa, en otros hermanos, en hermanas. Y gracias por enviar tu palabra para bendecirnos. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a leer la palabra. ¿Me ponen el título, porfa? Porque no quiero moverme de aquí donde estoy. El Milo. El Milo, no voy a creer que es el Nilo. El Milo. ¿Qué es el Milo? ¿Verdad? Cuando uno estudia la palabra, tenemos que comprender que la Biblia tiene su propio lenguaje, tiene su propia forma de escribir y de hacerse entender. Ella misma se explica, pero lógicamente para nosotros es un desafío encontrarle sentido y no solamente encontrarle sentido, sino también la lección que hay escondida en cada episodio de la palabra. Cuando nosotros encontramos eso, nos damos cuenta que podemos estar cayendo en lo mismo que cayeron los demás. Hay que entender que el hombre no ha cambiado nada. La naturaleza del ser humano no ha cambiado en absoluto, porque lo mismo que hicieron ellos, podemos hacer nosotros sin darnos cuenta. Porque como hemos aprendido, somos tan humanos, tan imperfectos, que no nos damos cuenta de lo que hacemos. Y podemos estar ofendiendo al Señor, y eso trae como consecuencia que a veces se nos cierren las compuertas de los cielos. Podemos justificarlo, podemos alegar una serie de situaciones, pero el asunto es que con el Señor no hay explicación posible. Por ejemplo, si usted dice que ha violado un mandamiento porque no sabía que existía ese mandamiento, para el Señor no es excusa. Es como cuando hay un árbol tapando un alto, alguien se lo pasó porque no vio el alto que está cubierto por las ramas. La policía le dice, mire, se pasó el alto. Es que no lo vi. No, eso no tiene nada que ver. Ahí está el alto. No es culpa de la ley, de la policía, que el árbol haya cubierto en la señal. Igual pasa con la palabra. No importa que el tiempo, la rutina, la distancia haya cubierto algún mandamiento. Por eso lo que tenemos que entender es que Dios nos dice, debiste haberlo leído. Debiste haberlo leído. Muy bien, vamos a Primera Reyes 9:24, por favor. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tan pronto como la hija de Faraón subió de la ciudad de David a la casa que le había construido Salomón, entonces él edificó el Milo. Por años he tratado de averiguar qué es esto de edificó el Milo. Y
al final el Señor tuvo la misericordia y la bondad de explicarme. El Milo, con mayúscula, es una fortaleza que Salomón construyó en una hondonada. Ya David la había hecho, pero no con los cimientos que le puso Salomón, porque Salomón fue un constructor por excelencia. A él le tocó que construir el templo, la muralla y también este edificio que es el Milo. El Milo es una fortaleza, es un palacio que Salomón construyó después de haber hecho su casa. Y la casa que Salomón construyó, la construyó casi frente al templo en Jerusalén. Por eso es que sabemos que años más adelante, Herodes había hecho un puente para conectar su palacio, que era precisamente, con el templo. Por eso es que encontramos en los evangelios muchas cosas. Esa torre que construyó Salomón, llamado el Milo, años después se convirtió en la cárcel donde estuvo Juan el Bautista. Herodes mandó a construir un puente para conectar este edificio, esta fortaleza, con el templo, porque él no quería salir a la calle cuando entraba al templo a adorar a Dios, que no era otra cosa más que un disfraz. Pero lo que me interesa enseñar esta noche es lo que sucedió aquí. Esto que pasó aquí en este episodio de Salomón es muy interesante estudiarlo, conocerlo e identificarnos nosotros con esta acción. Entonces, en el verso 24 del capítulo 9 del primer libro de Reyes dice: tan pronto como la hija de Faraón subió de la ciudad de David a la casa que le había construido Salomón, entonces él edificó el Milo. Bueno, el primer pecado de Salomón fue haberse casado con la hija de Faraón para hacer un arreglo político, para unirse políticamente hablando con Faraón, violando el primer mandamiento que el Señor les dio al pueblo de Israel cuando salió precisamente de Egipto. Nunca más vuelvas a hacer negocios con Egipto. Nunca más, dice por ahí, estoy parafraseando, nunca más vas a entrar en componendas con el faraón de Egipto, porque tienes que recordar cómo los esclavizó, cómo los maltrató, cómo abusó de tu pueblo. No vayas a hacer amistades ni te vayas a casar con sus hijas. Esa fue la advertencia que el Señor le dejó al pueblo de Israel. Años después, Salomón hizo precisamente lo que Dios dijo que no había que hacer. Entonces, cuando leemos nosotros toda la vida de Salomón, siempre va a aparecer esta muchacha. Siempre va a aparecer la hija de Faraón, porque la hija de Faraón. Eso quiere decir que al haber hecho esa componenda política de casarse con la hija y entrar en familiaridad con Faraón, lógicamente lo que Salomón estaba haciendo era reafirmando su reino. Salomón quiere sentirse seguro en su reino, y qué mejor manera de hacerlo que Faraón fuera su suegro. Esa fue la intención de Salomón. Salomón nunca calculó que esta acción lo iba a llevar a un desastre moral. Entonces, cuando termina de construir el templo, Salomón construye su casa. Y ya vimos la historia de cómo construyó la casa de él. Hizo leones, hizo 6 escalones, forró de oro muchas cosas. Fue una cosa extraordinaria, que arquitectónicamente hablando fue una belleza. Espiritualmente hablando, fue una inclinación de su corazón hacia el fracaso que ya estaba próximo a llegar a la vida de Salomón. Entonces, tan pronto como la hija de Faraón, que se casa con Salomón,
Salomón terminó de construir su casa y ahí llegó la hija a vivir con él. Algo normal. Lo que estoy hablando es el trasfondo cultural, religioso y político que significaba eso. Cuando Salomón terminó eso, entonces había una hondonada entre el terreno donde estaba su casa y el templo. Pero viene Salomón y pensando precisamente en el templo, porque Salomón le gustaba ir a ofrecer sacrificios al templo. Recuerde que Dios lo había bendecido sobremanera y había aceptado el templo. Entonces, él mandó a rellenar esa zanja, que era bastante grande, y ahí construyó esta fortaleza, que repito, con el tiempo se convirtió en la torre de Herodes. Ahora vamos, por favor, al siguiente texto, si eres tan amable, David, en el verso 25, ¿verdad? Ahí creo que estamos. Ajá. Y 3 veces al año Salomón ofrecía holocaustos y ofrendas de paz sobre el altar que él había edificado al Señor. 3 veces al año, obedeciendo a Dios. Dios había dicho, por lo menos 3 veces al año te presentarás ante mí y nunca con las manos vacías. Entonces Salomón cumple eso. Pero vamos a darnos cuenta cómo nos engañamos creyendo que cumpliendo con ciertos mandamientos ya todo está arreglado. Por eso es que Salomón es el paradigma de muchos de nosotros. Nos engañamos, haciéndonos creer que porque venimos a un culto, que porque cantamos coros, que porque servimos al Señor, porque hacemos muchas cosas, ya estamos cumpliendo todo. No es así. Salomón, después de haber construido su casa y haber llevado a la hija pagana, a su esposa, frente al templo, entonces lógicamente ya afrentó al Señor. Sin embargo, dice, y 3 veces al año Salomón ofrecía holocaustos y ofrendas de paz sobre el altar que él había edificado al Señor, quemando incienso al mismo tiempo sobre el altar que estaba delante del Señor después de que terminó la casa. O sea, terminó de construir la casa, terminó de construir la fortaleza, y ahora 3 veces al año viene Salomón y empieza a oficiar en el templo para agradar al Señor. Ok. Siguiente cita, por favor. Capítulo 11, verso 26. Eso es lo que quería. Capítulo 11, verso 26. Y aquí es donde nos vamos a detener. Y Jeroboam, ¿quién era Jeroboam? Jeroboam era su ministro de finanzas. ¿Sí? Era el que manejaba todas las cuentas. Y empezó a ver que Salomón estaba agarrando dinero para darse gusto. Jeroboam era un hombre celoso de la honra de Dios. Por eso que vamos a ver más adelante, no lo vamos a leer, pero usted lo conoce. El profeta se acercó a él cuando lo encuentra y le dice que rompió el manto y le dio 10 tribus a Jeroboam. Porque Jeroboam era un hombre que amaba al Señor y empezó a ver la conducta de Salomón. Vamos a verlo aquí. Verso 26. Y Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, cuya madre, una mujer viuda, se llamaba Serúa, era siervo de Salomón y se rebeló contra el rey. Siendo su hombre de confianza, se rebeló. Vamos a escuchar la explicación. Verso 27. Y esta fue la causa por la cual se rebeló contra el rey Salomón, contra el rey. Salomón había edificado el Milo y cerrado la brecha de la ciudad de su padre David. Aquí está el asunto. Aquí es en donde tenemos que estudiar qué hay detrás de todo esto. ¿Por qué Jeroboam se enojó con su rey? Porque había construido esa fortaleza llamada el Milo. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Muy sencillo. Ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos la historia de un hombre valiente
que se opuso a lo que su rey estaba haciendo. Se rebeló contra él y se fue, se exilió. Luego, si vemos en el último texto de este verso, de este capítulo, verso 40, vamos a adelantarnos rapidito, verso 40. Salomón procuró dar muerte a Jeroboam. ¿Por qué? Porque se le rebeló. Vamos a darnos cuenta cómo un hombre se puede convertir en algo tan prepotente que ya no admite crítica, ya no admite enseñanza, ya no admite advertencia. Porque cuando vemos toda la causa por cual Jeroboam se enojó con Salomón, tenía mucha razón. Pero ¿qué pasó cuando Salomón lo confrontó? Ese es el asunto. Por eso es que estoy convencido que a muchos de nosotros no nos gusta ser confrontados. No nos gusta. Porque hay algo de orgullo, algo que detiene la confrontación. Y ni la palabra a veces logra penetrar. Verso 40, Salomón procuró dar muerte a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo ahí hasta la muerte de Salomón. Ahora vamos a analizar por qué se enojó Jeroboam. Y ahí es donde vamos a sacar la lección para nosotros. Aquí tenemos la historia de un hombre valiente que se opuso a lo que su rey estaba haciendo. ¿Qué provocó que este hombre de confianza de Salomón se rebelara contra él? La explicación la tenemos en este mismo capítulo, donde nos dice que Salomón había edificado el Milo y cerrado la brecha de la ciudad. Es decir, Salomón, a la par de su palacio, había una hondonada que la separaba del templo que había construido. Entonces, lo que hizo Salomón, mandó a rellenar esa hondonada y ahí, ya aplanada, construyó para que la hija de Faraón viviera en esa torre. O sea, la saca de su casa y le dice, mira, quiero que vivas en ese palacio. O sea, le hizo su propio palacio, frente al templo de Salomón, frente al templo del Señor. Entonces estoy tratando de hilar todo esto. Salomón entonces, cuando ya era viejo, las mujeres que había amado lo inclinaron a construirle altares a sus dioses paganos, y cuando cierra los portillos de la ciudad y construye el Milo, famoso, en ese lugar construye la casa para la hija de Faraón con sus altares. Él no podía construirle los altares a la hija de Faraón en su casa. Entonces, pícaramente, llena esa hondonada, la aplana, le construye el palacio, que es el Milo, y ahí pone a la hija de Faraón con sus dioses y sus altares. ¿Por qué? Para que no contamine mi casa. Ahí está el asunto. Eso fue lo que Jeroboam vio. Él está observando que Salomón se casa con la hija de Faraón al principio de su reinado, la lleva a vivir a su casa, empieza toda la inclinación, porque dice que esta mujer inclinó su corazón para que adorara a sus dioses. Pero ahora viene Salomón y algo que se pasó de listo, aprovecha a rellenar ese terreno, lo aplana, le construye su palacio y ahí la pone a vivir con sus altares. Como quien dice, adora ahí, yo voy a seguir adorando a mi Dios. Entonces, aquí tenemos ya la lección. Todo eso quedó frente al templo de Dios, que se le había aparecido 2 veces para amonestarlo. Pero él ya había endurecido su corazón y no se acordó de su Creador en los días de su juventud, como él mismo escribió. Por eso esa frase, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, es el mismo quien está diciendo, no me acordé de lo que Dios me había dicho con respecto a Egipto. Ustedes háganlo, acuérdense de su Creador. Esa es la advertencia. Entonces, ¿qué pasa? La lección aquí es, Jeroboam, viendo lo que el rey estaba haciendo, cómo estaba pervirtiendo al pueblo, llevándolo a adorar dioses falsos,
se opone a él y se rebela yendo a refugiarse a Egipto, como vimos ya en el verso 40. Todo esto lo tenemos en este mismo capítulo, ya lo vimos. Vamos a cerrar. ¿Qué aprendemos de este error garrafal de Salomón y por qué fue tan doloroso para Jeroboam ver todo esto? ¿Cómo fue que Salomón no se dio cuenta que estaba destruyendo la confianza de su hombre de finanzas? Porque muchas veces nosotros mismos, al igual que Salomón, podemos tener entre nuestra casa y la casa de Dios, un amor que nos hace caer en idolatría y paganismo. Lo voy a explicar. Aquí está la casa de Salomón, viviendo con la hija de Faraón, pero él dice, no puede vivir conmigo porque es pagana y adora a dioses extraños. Lo que voy a hacer es que la voy a sacar y le voy a construir su propia casa, para que ahí tenga la libertad de adorar a sus dioses egipcios. El problema es que enfrente está el templo. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio? ¿Qué tenemos entonces? Que Salomón ama a Dios, pero también ama a la hija de Faraón. Y entre su casa y el templo está esta mujer. Aquí está la lección. Y con eso creo que nos vamos. ¿Qué tiene usted entre usted y Dios en medio? Ya. Eso es lo que enojó a Jeroboam. ¿Cómo es posible que el rey, a quien Dios ha bendecido tanto, ahora resulta que entre él y Dios pone a la hija de Faraón? Eso fue lo que Jeroboam vio. Y dijo, yo no puedo compartir esto. No puedo aceptar esto. Lo confrontó, se enojó, a Salomón no le gustó y empezó a buscarlo para matarlo. Hay que matar al que se oponga al rey. Pero la lección es esta, precisamente. Porque muchas veces nosotros mismos, al igual que Salomón, podemos tener entre nuestra casa y la casa de Dios un amor que nos hace caer en idolatría y paganismo. Ese es el pecado que muchos de nosotros que decimos adorar a Dios, con el tiempo se empiezan a interponer entre nosotros y el Señor otro amor que nos hace alejarnos poco a poco de Él y terminamos con un final lamentable. ¿Por qué? La misma Biblia lo dice. Salomón amó a la hija de Faraón, además de otras mujeres. Vamos a verlo. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 30. Verso 30. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, cuando Jeroboam iba huyendo para Egipto, toma para ti 10 pedazos, que son las 10 tribus, porque así dice el Señor, Dios de Israel, he aquí arrancaré el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, pero él tendrá una tribu. ¿Quién? Salomón, que luego se la dio a Roboam, ¿verdad? Pero me estoy adelantando. Por amor a David y por amor a Jerusalén. Aquí tenemos que darnos cuenta que toda la bendición de Salomón no fue por él, fue por amor a David, por lo que le prometió a David. Cuando tu hijo suba al trono, David, yo lo voy a bendecir, le voy a hacer esto y esto y esto, y si él anda en mis caminos, su reino será perdurable. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces sigue diciendo el verso 32, pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén. No es por Salomón, no es por nosotros, mis queridos, que Dios nos bendice, es por amor a su hijo. Es por amor a Jesús, porque Él es el que está intercediendo por nosotros. Pero vamos a seguir leyendo. Verso 33. Y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, porque me han abandonado. ¿Quiénes son los que me han abandonado? Todo el pueblo.
¿Por culpa de quién? Salomón. ¿Se da cuenta? Salomón, con su ignorancia, con su rebeldía, con su mucho conocimiento, empezó a llevar al pueblo a un abandonar al Señor. Verso 33. Porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, que eran sus esposas. A Quemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos. ¿Quiénes no han andado en mis caminos? Todo el pueblo, para hacerlo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas, como lo hizo su padre David. Todo eso le está diciendo Dios a Jeroboam. Sin embargo, no quitaré todo el reino de su mano, sino que lo haré príncipe todos los días de su vida por amor a mi siervo David, a quien escogí, el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y te la daré a ti, es decir, las 10 tribus. Entonces aquí tenemos la sentencia. ¿Qué es lo que hizo el Señor con Jeroboam? Lo honró porque se opuso a la conducta de perdición que ya tenía el rey. Entonces la lección para nosotros es: ¿qué tenemos entre nosotros y Dios? Fácil para mí, analizando esto hoy en la tarde que estaba estudiando nuevamente el pasaje, ¿cómo podría yo enseñarlo? ¿Qué parábola puedo usar para eso? Muy sencillo. Usted es soltero, vive su vida, está estudiando, va a la universidad, todo está bonito, acepta a Jesús, empieza a amarlo, empieza a servirlo, y todo su corazón, su obediencia, su tiempo es para Él. Cuidado, se convierte en padre, se convierte en madre. ¿Qué pasó con el amor que le tenía a Dios? ¿Quién me contesta? Lo ponen en medio. Ya le restó una porción de amor a Dios por construir su Milo, su fortaleza. Por eso es que el amor más grande que hay es entre una madre y su hijo. Cuidado quien me toca a mi hijo, lo dice Proverbios. Quien toca a un hijo es como tocarle un hijo a la osa. Ni Dios, imagínense, el Dios Todopoderoso, ni Él puede tocar a los hijos. Cuando una madre se interpone entre el Señor y ella. A mis hijos no me los toques. El padre puede ser el hombre más amante del Señor mientras es soltero. Puede ser el hombre más consagrado, pero el problema se convierte en padre, inmediatamente levanta una brecha entre él y Dios. Sus hijos están ahí. Por eso es que es triste que algunas veces, y lo voy a decir claro con el permiso del Espíritu Santo, se le llama la atención a un joven de aquí y brincan los papás. No admiten que ese muchacho sea exhortado, enseñado o que se le llame la atención. No lo admiten. Aunque Dios quiere corregir, aunque Dios quiere instruir, ese Milo está puesto en medio. Esa fortaleza, por eso Milo significa fortaleza. No era una casita así de adobe y no, era una fortaleza. ¿Me estoy explicando? Y ya sabemos todos que espiritualmente hablando, fortalezas son los demonios. Hay fortalezas, principados, gobernadores de maldad. Eso fue lo que Jeroboam no soportó. Ver que el rey que había sido tan bendecido por Dios, ahora resulta que por amor a una mujer levanta una fortaleza entre él y el Señor. Ahora, pajarito, explícame, ¿sirvió de algo que Salomón fuera 3 veces al año a ofrecer sacrificios? No sirvió. Pero el problema es
¿quién se está engañando? Salomón. Por eso fue que inmediatamente que la Biblia nos cuenta que subía 3 veces al año, manda al profeta y le advierte: lo que Salomón está haciendo a mí no me impresiona, Jeroboam. Es más, y el profeta rompe su manto: toma, le voy a quitar el reino a Salomón. Posiblemente voy a imaginar que Jeroboam, que amaba a Salomón, posiblemente dice: Señor, pero Salomón te ama. 3 veces al año va al templo a ofrecerte sacrificios, sí, pero mira lo que hizo. Mira lo que hizo. Voy a decirlo así: mira a quién me puso enfrente. Dicho en un buen chapín, Jeroboam, mira a quién me puso enfrente. ¿Se da cuenta? Entonces la pregunta es que ahora usted puede explicarse lo que dijo Jesús: quien ame más padre, madre, hijos, casa, cualquier cosa más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué pasó con Salomón? Él se hizo indigno del amor de Dios. Todo lo que le ofrecía a David, yo se lo quise cumplir, es más, se lo cumplí. Pero Salomón no es digno de que yo lo siga honrando. Por lo consiguiente, papá y mamá, tengamos cuidado. Por eso aquí en esta congregación se insiste: no levante altar de sus hijos delante de Dios. No levante trabajo delante de Dios, interponiéndose entre usted y el Señor. No ponga en medio entre usted y Dios nada que pueda ser de este mundo. Esposo, casa, estómago, hijos, carrera, estudio. Por eso no me voy a cansar de señalar que para muchos padres de familia de alguna iglesia, no de esta, pero de algún lugar, vale más que saque 10 en sus notas de colegio, aunque no sea obediente a la palabra de Dios. Y ya lo hemos dicho muchas veces: sus hijos están estudiando para 50 años y se van a jubilar, y dejado de honrar al Dios que les ha ofrecido eternidad. Y aquí quiero enseñarle algo que tengo y que no puedo dejar de enseñarle. Vamos a ver. Eso no estaba en el programa, pero apúntelo ahí. Isaías capítulo 2. Y vamos a salir de una duda. Por eso fue que Salomón, mire, a mí me apasiona Salomón. Porque al final de su vida, él vivió 80 años. Al final de su vida hizo un examen retrospectivo. ¿Qué hice con mi vida? Y empieza a escribir Eclesiastés. Empieza a explicar: todo fue vanidad. El amor de las mujeres, el vino que tomé, le di gusto a mis ojos, pero todo fue vanidad. Porque me hicieron guarda de viñas, y la viña que era mía no la guardé. Construí el templo, construí la fortaleza, construí esto, construí un montón de cosas, pero la verdad que todo eso, porque Jesús, siendo Dios, nunca pidió que le construyeran templo. Fue David el que tuvo el deseo de hacerlo. Y Dios todavía le dijo: David, yo te voy a construir a ti casa. Tú a mí no me vas a construir. Sin embargo, tu hijo Salomón lo va a hacer. Para que veamos cuántas cosas están escondidas. Que nosotros queremos quedar bien con Dios. Pero como decía mi esposa en su mensaje del martes, aún lo que podamos hacer para Dios no le agrada a Él. Él nunca le pidió a David que le construyera casa. Es más, yo te voy a construir a ti. Sin embargo, lo dejó. Ahora expliquémonos por qué para Jesús no tenía ningún valor. ¿Esa casa? No, hombre, ¿esa casa qué?
De eso no quedará piedra sobre piedra. ¿Y cuál era el orgullo del pueblo judío? El templo. El templo. Ya Salomón había profanado el templo, poniendo una pared, una fortaleza entre él, y puso ahí a la hija de Faraón como una afrenta al Dios de Israel. Entonces vamos a ver Isaías, capítulo 2, verso 3. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión, donde está la casa del Dios de Jacob, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Ok. Ya hablamos en alguna oportunidad que casa también tiene la connotación de escuela. Y haciendo un estudio un poquito más detenido de eso, me encontré que por lo menos hay 4 acepciones en la Biblia para la palabra casa. Génesis 6:14, ¿qué dice? Vamos a ver, como esta es una noche de estudio. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos, o sea, vas a construir ahí adentro, y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. O sea, la primera acepción de casa es algo que va a servir para cobijar allá adentro. Otra acepción, Génesis 7:1. Ahí vamos a ver otra acepción. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Ahí, casa significa hogar. Ya llevamos 2. Génesis 12:1. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Aquí ya tenemos de la enseñanza de tu padre. Todo lo que te enseñó tu padre, déjalo y vente conmigo a una tierra que yo te mostraré. Ya aquí tenemos el sinónimo de casa, escuela, como vimos en otra ocasión. 4. Génesis 12:5. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Ahora veamos 19. Génesis 19, 3 y 4. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron, hablando de los ángeles que llegaron, y entraron en su casa, y les preparó un banquete. Cuarta acepción, un lugar donde se almacenan provisiones, que también es casa. Entonces, para mayor ilustración de todo esto que tenemos en Isaías, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. ¿Para qué? ¿Qué dice? Estamos en Isaías 2:3, por favor, David. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. ¿Para qué? Entonces, ¿de qué acepción está hablando aquí casa? Escuela. Grave es eso, escuela. Para que en esa casa, que es una escuela, que es la escuela de Dios, nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de esa casa, escuela, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Muy bien. Aquí es donde nos vamos a ir metiendo ya en terrenos peligrosos para nosotros. Por eso es que Jesús, cuando hablaba con los fariseos, decía, ustedes son de la casa de Gilel. Pero ¿quién era Gilel y Shammai? Eran maestros. O sea, ustedes son alumnos de Gilel, son alumnos de Shammai. Ahora vamos a ver.
Cuando Jesús menciona eso, está hablando de la escuela o el pensamiento de lo que interpretaban de la Torá. Era ahí en donde estudiaban los alumnos de ellos. Lo vemos también con el testimonio de Pablo de Tarso como alumno de Gamaliel. O sea, Pablo iba a la casa escuela de Gamaliel a estudiar la Torá, todo lo que él aprendió del judaísmo. Entonces, Isaías aquí está hablando de la escuela de Dios, refiriéndose al templo de aquel entonces de donde salió la palabra del Señor. Ahora, aquí viene el problema. Fíjese pues, y tiene que permitirme, deme permiso para explicarle esto. Bajo este concepto tenemos la explicación de lo que dijeron los apóstoles en Hechos 16, 30 al 33. ¿Qué dice? Mire cómo la Biblia se va siendo inclusiva con todos los textos. Hechos 16. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Le están diciendo al carcelero que está recibiendo la explicación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree tú y serán salvos tú y tu casa. Pero aquí vamos a ver el cambio. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Sigamos. 33. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. ¿En qué se convirtió esa casa? En escuela, porque los apóstoles llegaron a la casa del carcelero, ahí les dieron la cátedra de la salvación y todos los que estaban ahí aprendieron el principio de la salvación. Y en esa misma hora de la noche, el dueño de la casa, que ahora se convirtió en escuela, los bautizó a él. O sea, los apóstoles bautizaron al dueño de la casa y a todos los que estaban ahí. Ahora aquí viene el problema. Veamos Mateo 12, 46, 50. Estamos hablando de Isaías. Mateo 12, 46 al 50. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él, al que se lo decía, dijo: pero ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, sus discípulos. No, repitamos otra vez, retrocede por favor, retrocede. Pero él respondiendo al que le dijo que ahí estaba su mamá y sus hermanos, le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? 49. Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, y ahí estaban los 12, dijo: ellos son mi madre y mis hermanos. Sigamos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí está el problema. Los que están en su casa, como padre, como madre, usted se convierte en maestro y maestra de sus hijos. Entonces, aquí está el problema, el misterio encerrado aquí. ¿Quiénes son mi padre y mi madre? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos serán salvos. Cree tú y serán salvos tú. Los que estén en tu escuela. Cree tú y serán salvos tú y los que aprendan tu doctrina.
esos serán salvos. Eso quiere decir que en una casa en donde se enseña la palabra a través del ejemplo, a través de lo que ven sus hijos, no todos van a ser salvos. Hay primos, tíos, compañeros que viven ahí y que no aprenden la palabra. Esos no son salvos. Cree tú y serán salvos tú y los que están bajo tu enseñanza. Ahora lo vemos claro. Todos los hermanos de Jesús fueron salvos, pero eran sus hermanos. Pero no todos creyeron en Él. ¿Qué le parece? Entonces, aquí es posible que haya alguien que todavía cree que porque vienen al culto son salvos. Solamente los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no nos engañemos de que todos los que están viviendo con nosotros o cerca de nosotros son salvos. No, a menos que hagan la voluntad de mi Padre. ¿Qué dices, pajarito? Por eso es lógico, usted tiene familiares cercanos que no son salvos. Pero puede ser por dos cosas. O porque nosotros no le estamos dando el testimonio, o porque ellos no quieren creer. ¿Se da cuenta? Esto es porque Isaías nos está diciendo, vendrán muchos, capítulo 2, verso 3, vendrán muchos pueblos, y dirán, dos puntos, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe. En este contexto, casa es escuela. Usted vive en una escuela, en donde usted le está enseñando a sus hijos. Por eso el Señor le dijo a Abraham, yo sé que Abraham le enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos que Jehová es Dios. Entonces la pregunta es, ¿dónde aprendemos nosotros a segmentar a Dios? En la casa. Es ahí donde usted, como maestra de su hija o como maestra de sus hijos, está enseñando mal por lo que usted cree, porque está construyendo un milo entre usted y la presencia de Dios. Todo lo que quiere salir de la casa de Dios, usted lo interpone para que no llegue a sus hijos. Ahora hay un problema. Muchos de nosotros tenemos traumas juveniles y no queremos que nuestros hijos sufran lo que nosotros sufrimos, pero eso es querer ser mejor que Dios, porque Dios sabe por qué permitió que nosotros fuéramos lastimados, heridos y golpeados en nuestra casa. Solo Él sabe. Ahora, ¿por qué? Porque si no, el Señor no tendría opción de ser nuestro sanador. Si todos fuéramos sanos, que viniéramos sanos de nuestra casa, ¿para qué necesitar a un Dios que sana? ¿Me estoy explicando? Así que por mucho bien que usted quiera proteger a sus hijos y decirles, ustedes son mejores, ustedes aquí, ustedes allá, ustedes son inteligentes, ustedes son sabios, ustedes aquí, ya le está haciendo daño. Póngale 20 años a ese niño y va a creer que la vida le debe todo, porque su papá todo se lo dio, porque su mamá todo se lo dio, y ahora llega con Dios y Dios me tiene que contestar. Y Dios dice, lo lamento mucho, como dice mi esposa, lo siento mucho, yo no soy tu papá. Entonces, por evitar que la palabra corrija conductas, tanto en mí como en mis hijos, estoy levantando un milo. Ya tengo adorando algo entre mi vida y Dios.
Sí te amo, Señor, pero tengo que trabajar. Sí te amo, Señor, pero tengo que estudiar. Sí, mis hijos te aman, pero ahorita se están preparando para el futuro, ¿sí? Sí, mi hija te canta, está en el corito y toda la cuestión, pero ¿sabes qué? Me interesa más que saque dieces. Ese es el Milo. Por eso, cuando el Señor me declara esto, entiendo por qué en mi propia familia hay gente que no es salva. Eso de que cree tú y serán salvos tú y tu casa, hay que estudiarlo más a fondo. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Si uno de mis hijos no está viviendo, agradando y haciendo la voluntad de mi Dios, lo lamento. No lo voy a enjuiciar, pero mejor se lo dejo al Señor. No lo voy a barnizar. No, es que a su tiempo va a llegar. Yo no lo sé. Pregúntele a una madre cuyo hijo es motorista y se mató a los 18 años. Pregúntele si le dio tiempo de conocer al Señor. Entonces, mis queridos, la lección de esta noche es que Salomón nos deja una buena advertencia. Tengan cuidado con estar construyendo fortalezas entre ustedes y Dios, porque yo no le hice caso a mi Creador y me quitaron todo lo que según yo era mío. Y lo tenía por amor a mi Padre, no por mí. Yo no me lo merecí, no lo honré. Por lo consiguiente, ¿qué herencia le dejó a su hijo Roboam? ¿Qué herencia? Perversión tremenda. Y la cólera de Jeroboam, ¿en qué terminó? En que hizo 2 becerros, uno en Samaria y el otro en el otro monte Gerizim. ¿Qué dijo Jeroboam? Ya viene la Pascua, y si esta gente se me va a Jerusalén, ya no van a regresar. ¿Saben qué? Adórenlo aquí celebren la Pascua. Pervirtió. ¿Dónde lo aprendió? En la casa, póngale guión, casa, escuela. ¿Dónde hemos aprendido nosotros a construir nuestro propio Milo? Ya muchos niños ya están enseñados que lo importante es agradar al mundo antes de agradar a Dios. Pero preguntémosle dentro de 20 años, mira fulano, ¿y tú amas a Dios? Sí, mi papá me enseñó a amarlo. ¿Y esa conducta que tienes? Como le dijo Samuel a Saúl, ¿y ese olor a estiércol que siento? ¿Y ese balido de vacas y ovejas? ¿De dónde sale? Entonces con esto usted puede descansar esta noche. Si los que viven cerca de usted, en su casa, escuela, no honran a Dios. Por eso es que la palabra de Hechos es tajante. ¿Qué hago para ser salvo? Vamos a tu casa. Y ahí te vamos a enseñar. Esa casa se convirtió en la escuela para enseñar el principio de la salvación. Y entonces me imagino que cuando ya les cayó el 5, vino el hombre y les dijo, bueno, aquí estoy, bautícenme. Y uno por uno, yo también. Y todos fueron salvos. Ahí, en esa casa. No fueron a la sinagoga, no fueron a la iglesia, fue en su casa. Entonces la pregunta, ¿qué hay entre usted y Dios? ¿Un hijo? ¿Una hija? ¿Trabajo? ¿Dinero? ¿Orgullo? ¿Qué hay? ¿Inteligencia? Ese es el Milo. Por eso este misterio costó la sangre de Cristo poder entenderlo. Que nosotros estamos muchas veces engañados, creyendo que te amo con todo mi corazón, Señor. No te engañes, te voy a explicar por qué. Hay un Milo ahí adentro. Hay un Milo que puede ser tu estómago, pueden ser tus deleites,
Puede ser tus hijos, tu familia, tu dinero, tu trabajo, tu título. Ahí hay un Milo. Cierre sus ojos, por favor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Te bendecimos y te agradecemos esta noche. Gracias por sacarnos de estos errores en donde hemos caído sin darnos cuenta. Pero Espíritu Santo, gracias por llegar a tiempo para advertirnos y que derribemos esas fortalezas. Ahora entendemos lo que dice Pablo: derribando todo argumento de maldad, toda fortaleza que se levanta en contra del Hijo de Dios. Derribando ese Milo, esa fortaleza que no nos deja el paso libre hacia el Señor y que no aceptamos muchas veces las advertencias de su palabra. Bendigo la ofrenda, te bendigo a ti, Señor, y gracias por esta noche. En el nombre de Jesús, amén y